Ageo 2, versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Adoramos a Dios juntos esta tarde. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca falla y permanece siempre fiel. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca falla y permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca falla y permanece siempre fiel. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca falla y permanece siempre fiel. Eres el deseado, al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Y vendrá el deseado de las naciones, vendrá con poder tu gloria, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria, rendimos toda gloria, toda gloria, Rendimos majestad, gloria y majestad, al Rey, gloria, rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria.
rendimos toda gloria, rendimos toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria al Rey, a ti, Señor, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey, rendimos majestad, sí, Señor, al Rey, rendimos toda gloria. gloria al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Gracias. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios, agradecidos por su misericordia, por su amor, porque Él está con nosotros, guiándonos y acompañándonos en este tiempo. Les voy a pedir que de manera especial estemos orando por cada uno de los enfermos y en particular por el pastor Ricardo de León, que lo han internado. Él está recuperándose, pero con su fragilidad por la edad y por algunas enfermedades previas. No fue internado por COVID, sino por una complicación en las piernas, así que estemos orando por él, para que Dios lo esté guardando, por su familia, por Rosana, su hermano, por Rosita, su esposa, que Dios los esté fortaleciendo en este tiempo particular. Y también oramos por cada persona que está pasando situaciones personales, si bien como pastor oro por cada uno de ustedes, en forma particular de algunos y en forma general por la congregación, pero que sea tu oración, que sea también tu intercesión la que puedas levantar delante de Dios en este tiempo. Y también tu agradecimiento y tu adoración al Señor por mantener su amor, su fidelidad, su cercanía y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Él merece ser honrado siempre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que estés guardando la vida de Ricardo, que estés poniendo tu mano sobre él, que sostengas la vida de Rosita, y gracias por sus hijos que lo están acompañando, por sus nietos. Gracias por todo lo que vos estás haciendo en su vida y gracias por tanto tiempo, Señor, que él pudo estar sirviéndote de manera activa, y ahora en esta batalla que le toca, que lo esté fortaleciendo y que su fe no falte y que él pueda sentir tu presencia como nunca antes. Señor, que tu mano esté con él y que lo sigas guardando, y rogamos por su salud completa, Señor. Gracias por tu amor y te pedimos por cada uno de los que están enfermos, los que están pasando necesidades, situaciones difíciles en sus vidas, para que los sostengas y, Señor, que vos hagas tu voluntad sobre cada uno. Gracias, Señor, por esta palabra, por lo que vamos a compartir ahora y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estuve esta semana escuchando unas conversaciones. Hay un canal de YouTube que tiene la Iglesia del Centro, y en ellos particularmente un canal o un programa que se llama Odres Nuevos, una conversación entre el pastor Maraida y el pastor Deiros, y comparten acerca de pensamientos acerca de la Biblia en general. Y en estos días escuché un párrafo cuando hacían reflexión al libro de Éxodo, y ahí me quedé enganchado con esa palabra, y a partir de allí empecé a releer el libro de Éxodo y a mirar algunos capítulos, y quisiera
bueno, recomendarles si quieren mirar esas conversaciones que hay ahí en YouTube. Pero más allá de eso, que podamos reflexionar en la palabra, y te invito a que puedas releer el libro de Éxodo, que explica muy claramente cómo Dios puede liberar a un pueblo. Y pensando en eso, recordaba un poco la historia, ¿no?, de cómo es que Dios lo llama a Moisés. La palabra o el libro Éxodo quiere decir salida o partida o salida hacia un lugar, ¿no? Es ir hacia un lugar, es salir de un lugar hacia otro. El libro de Éxodo nos muestra cómo Dios trabaja particularmente en un pueblo para mostrarles su poder y cómo lo saca de tantos años de esclavitud. Recuerden que el pueblo había estado en esclavitud no un poco tiempo, sino cerca de 400 años, 4 siglos de esclavitud allí en Egipto. Y cómo Dios prepara la vida de Moisés. Es interesante que Moisés fue formado en la escuela egipcia. Él no tiene una formación dentro de su familia, sino que él desde bebé que lo entregan a los egipcios, y él tiene una formación en la antigua escuela egipcia. La antigua escuela egipcia era una escuela de muy alto nivel de formación, particularmente él que fue criado por la hija de Faraón, así que él estuvo siendo parte de una escuela. La escuela era por castas y él estuvo en la casta más alta, así que tuvo la mejor formación que podía tener. Fue entrenado en escuelas paganas, podríamos decirlo así, en la escuela egipcia, con todo lo que implicaba la enseñanza de las deidades egipcias. Le enseñaban obviamente las deidades de la religión, pero también le enseñaban muchísimo sobre matemática, sobre aritmética, sobre geometría. Tenían muchísima enseñanza acerca de eso por varias razones, porque tenían que evaluar muy bien cómo iban a hacer las cosechas y cómo iban a sembrar alrededor del Nilo. El Nilo era el río que les daba vida a toda la región, a toda la nación y a todo el imperio. Y también tenían que ver de qué manera administraban eso, por eso tenían mucho de aritmética, de contabilidad, de saber de cómo administrar los recursos. También les enseñaban mucho de literatura, de escritura. Hasta ellos habían aprendido, las personas junto con los sacerdotes aprendían hasta a escribir los jeroglíficos, a hacer esos símbolos. Aprendían algo de la escritura. También tenían aprendizaje sobre la actividad física, la gimnasia, tenían aprendizaje sobre música. Era una escuela muy, muy completa. Allí fue formado Moisés. Pero en un momento determinado Dios empieza a trabajar en su vida. Bueno, conocemos un poco la historia de cómo él se va allí al desierto y trabajando, cuidando las ovejas de su suegro, Dios lo llama. Y acá quiero hacer un primer acento en lo que estoy compartiendo hoy acerca de cómo Dios nos libera, y es que cuando Dios ve un problema grande en la humanidad, o cuando Dios ve problemas complejos, Dios va a buscar hombres y mujeres para que respondan al llamado. Cada vez que Dios ve situaciones que se hacen complejas en la vida de la humanidad, lo que Dios hace es buscar hombres y mujeres a los cuales va a llamar. Así que en este tiempo particular de pandemia, que no te resulte extraño que Dios pueda llamarte, que Dios pueda volver a hablar a tu corazón, volver a sensibilizarte y llamarte no solo de manera general a servirle a Dios, sino también de manera particular a una tarea precisa en este reino, en su reino en este tiempo. Por eso recordaba cuando dice el texto en Éxodo 6, cuando Dios dice: yo escucho el clamor de los israelitas, y dice Dios: voy a librarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a los que son sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de los duros trabajos a los que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor. Les vuelve a recordar la promesa de que
la tierra prometida era para ellos. Y con este recordatorio de la promesa de Dios, Dios lo llama a Moisés. Entonces, lo primero es que cuando hay problemas en la humanidad, cuando hay problemas particulares que tienen que ser resueltos, Dios va a buscar hombres o mujeres que respondan a su llamado. Que luego Dios también va a hacer un entrenamiento, que Dios luego va a hacer una formación. Recuerda, Moisés dice, yo no sé hablar. Bueno, Dios lo va a formar, le ayuda a Moisés a formar un equipo de trabajo. En primera instancia, el equipo que tiene es Aarón y luego va a ser Josué. Es equipos que Dios le pone y que le enseña a formar para traer cambios, para terminar con 400 años de esclavitud. Y allí Dios lo empieza a formar, a entrenar, y rápidamente le dice, mirá que vas a enfrentar a Faraón y va a ser dura la salida, va a ser difícil, vas a tener que hacer una larga batalla espiritual. Y allí conocemos toda la historia donde vez tras vez que se presenta a Faraón, enfrenta cada una de las plagas, esas plagas que representaban a las diferentes deidades egipcias, y cómo se traba ahí una lucha natural, pero también una lucha espiritual, ¿no? Toda una lucha espiritual que se produce, todo un entrenamiento de batalla espiritual que tiene Moisés, que tiene Aarón, que tiene su pueblo. Y entonces en ese proceso llega el momento cúlmine donde finalmente Dios les da la liberación, Dios les da la posibilidad de salir y son liberados de los años de esclavitud y se encaminan hacia la tierra prometida. De la misma manera, nosotros tenemos el relato bíblico donde nos habla acerca de cómo Jesús es nuestro libertador, cómo Jesús nos trae liberación, nos saca de las tinieblas y nos lleva a su reino. Nos saca de la esclavitud en el reino de las tinieblas en el mundo y nos lleva a la libertad en Cristo. De la misma manera que lo hizo Moisés como señal o como tipo de Cristo, de la misma manera Jesucristo se presenta a Él y tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que ser sacrificado. Hay un sacrificio y una entrega de Cristo. Él se sacrifica por nosotros para darnos la libertad. Y gracias a Dios que Él se sacrificó porque ya no hay más necesidad de sacrificios. Él es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente. Ya la iglesia no tenemos que hacer ningún sacrificio más, solamente creer en lo que Él hizo y caminar en obediencia a Él. El sacrificio de Cristo es suficiente y nos trae salvación y nos trae libertad. Así que el libro de Éxodo nos va anticipando un poco lo que va a suceder con toda la humanidad luego a través de la obra de Cristo. Pero ¿qué pasa con el pueblo una vez que son liberados? Rápidamente empiezan a tener algunas crisis. Recuerden que el pueblo es liberado y el tránsito quizás desde Egipto hacia la tierra prometida les podría haber llevado unos días, en el peor de los casos algún que otro mes, un par de veces, pero les llevó 40 años vagar en el desierto. ¿Por qué tardaron 40 años desde que son liberados hasta alcanzar la promesa? Evidentemente este pueblo necesitó un trato de Dios y una de las cosas que peor les jugó, la peor pasada que les jugó en su mente y en su corazón es la influencia de la cultura de esclavitud en su pensamiento. Ellos siguieron pensando como esclavos. La incidencia de los principios que fueron puestos generación tras generación durante 4 siglos les modeló una manera de pensar, una forma de vida que les impidió ver la posibilidad que ellos tenían de la libertad que ahora se les presentaba. Y estuvieron presos bajo esos principios de esclavitud que no les permitieron ver los nuevos paradigmas de libertad que Dios les quería otorgar. Por eso hay una advertencia y una precaución a nosotros que la cultura en la cual estamos a veces nos puede meter ciertos paradigmas que nos encierran y que no nos permiten ver los principios de libertad que Cristo nos quiere dar. Y dice el texto que en un momento determinado, allí en el libro de Éxodo,
en el capítulo 14, cuando ellos estaban saliendo ya de Egipto y se habían escapado y iban rumbo a la tierra prometida, se enfrentan al Mar Rojo. Y enseguida, cuando se enfrentan al Mar Rojo, la duda de ellos, empezaron a tener mucho miedo, dice Éxodo 14, verso 10 en adelante, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor y le dijeron a Moisés, empezaron a cuestionarlo a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. ¿Ves? La mentalidad de esclavitud. Ellos volvían otra vez a eso. Déjanos trabajar para Egipto. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Como ellos, esa mente les jugaba en contra. Bueno, y Moisés les dice, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlo, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Y ahí el milagro donde Dios abre el Mar Rojo y ellos pasan y se encaminan hacia la tierra prometida. El primer milagro que ven. Su mente le juega una pasada en contra, pero Dios se manifiesta y ven el primer milagro. Luego, al poco tiempo, en Éxodo 16 dice que ellos empezaron a quejarse de vuelta. Dice, tenemos hambre, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, era mejor la comida que teníamos en las ollas de allá, ¿no? Comían cebollas, ajos, comían comida muy de, casi la comida de los animales tenían, pero su mentalidad de esclavo les hacía pensar que era mejor eso. Ojalá, decían, el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, decía en Éxodo capítulo 16. Allá nos sentábamos junto a las ollas y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Y la gente se quejaba por eso. Hasta que Moisés habla con Dios y Dios le dice, mira, yo les voy a dar lo que ellos necesitan y les voy a dar a comer. Y por la mañana, todas las mañanas, va a caer el maná del cielo. Y también Dios les provee las codornices. Y el milagro de tener durante los 40 años en el desierto, cada día el maná que Dios enviaba del cielo y tenían las codornices para comer. No le faltaba nada, el milagro de la provisión sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Sin embargo, unos capítulos más adelante, en el capítulo siguiente, en Éxodo 17, dice que en un momento estaban caminando por el desierto y empezaron a tener sed y no había agua, así que le empezaron a reclamar a Moisés, diciendo, danos agua para beber. Y Moisés dice, ¿por qué me hacen estos reclamos a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed otra vez, no? La misma queja, junto con nuestros hijos, junto con nuestros animales, nos vas a matar de sed acá en el desierto. Y Moisés le dice, Señor, ayúdame porque ya no sé qué hacer con esta gente, me van a matar a pedradas. Y Dios le dice, anda, acércate a esa roca, golpea la peña y que va a salir agua. Y el milagro, otra vez, la provisión sobrenatural de Dios enviándole agua, el agua de la roca. Recibieron el milagro del Mar Rojo abierto. Tuvieron la provisión del maná y de las codornices. Tuvieron, cada vez que tuvieron sed, el agua de la roca y la presencia de Dios como una columna de fuego durante la noche y como una columna de nube que los cubría del sol abrasador del desierto durante el día. Dios se manifestaba todo el tiempo, sin embargo a ellos les costaba creer, les costaba pensar como personas libres, les costaba pensar como personas que habían sido liberados. Tenían la bendición de Dios, tenían todo lo que Dios les había dado, pero les costaba ver su condición de libres y seguían pensando como esclavos. Y hay un suceso particular allí que lo relata en Éxodo más adelante, en el capítulo 31, donde dice que mientras Moisés va a presentarse con Dios al monte para recibir las palabras de la ley, ellos empezaron a desesperar porque
tenían incertidumbre del futuro. En Éxodo relata en el capítulo 12 que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dio riqueza. Los egipcios les dieron oro, les dieron las riquezas que tenían, les dieron sus ropas. Dice, con tal de que se fueran de Egipto, dice que Dios les proveyó con el oro de los egipcios, con los vestidos de los egipcios, con las riquezas de los egipcios, que Dios les dio las riquezas de los egipcios, se las dio a ellos para que se fueran, así que no se fueron desprovistos, se fueron al desierto con riquezas, con oro, con plata, y se fueron con ropa a enfrentar este tránsito por el desierto que debía ser corto, sin embargo se había prolongado. Y dice en el capítulo 31 de Éxodo, en el verso 18, que mientras Moisés estaba adorando a Dios para recibir las palabras de la ley, las indicaciones que Dios les iba a dar, dice el texto que ellos empezaron a tener como una incertidumbre de lo que iba a pasar. Y le empiezan a hablar, como Moisés estaba en Sinaí y no volvía, le empiezan a hablar a Aarón y le empiezan a decir a Aarón que ¿por qué no hacía algo? Porque dice, Moisés no viene, Moisés capaz que se murió, nosotros no sabemos lo que va a pasar con nuestro futuro, no sabemos lo que va a pasar con nuestra vida, no sabemos qué va a ser de nosotros. Así que por favor hace algo, Aarón. Y al ver los israelitas dice que Moisés tardaba, capítulo 32, verso 1, en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, dice, quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan las orejas y tráiganlos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en sus orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor al Señor. Vos fíjate, ellos se fueron con la bendición de Dios, Dios los liberó, Dios les dio la bendición y con los mismos elementos con los cuales habían sido bendecidos construyeron su propio ídolo. Y esto me lleva a una reflexión que quisiera que la pienses, vos también. Porque Dios cuando nos libera, cuando Dios obra en nuestra vida y nos saca del reino de las tinieblas y nos mete en su reino, nos da un montón de bendiciones. Nos da primero la bendición de la identidad, de ser alguien en Cristo. Nos da la bendición de poder volver a soñar, a pensar, a proyectar una vida. Nos da la bendición de tener un proyecto de vida nuevo. Nos da la posibilidad de empezar un proceso de realización en nuestras vidas. Empieza a poner en nosotros aún las ganas de capacitarnos, de formarnos. En medio de eso, algunos pueden llegar a una formación, tienen estudios, tienen capacidades, aprenden oficios, tienen experiencia, tienen trabajos. Dios los fortalece y empiezan a ser importantes en sus trabajos, lideran en sus trabajos, empiezan a tener hasta situaciones de liderazgo en sus lugares de trabajo. Algunos logran formar una sólida familia, otros logran tener una carrera, empiezan a conseguir ciertos bienes, se pueden comprar sus casas, su auto, empiezan a tener una solidez económica y empiezan a ser bendecidos por Dios. Todo eso, toda la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? A veces algunos con esa misma bendición que recibieron, la convierten en su propio becerro de oro. Utilizan todos los elementos que Dios les dio para bendecirlos y ahora con eso construyen su becerro y ahora eso que era una bendición se convierte en su ídolo. Y esta es una advertencia para la iglesia hoy, que la bendición que Dios nos dio no se convierta en nuestro ídolo. Que ahora no sea mi ídolo, mi familia, mis estudios, mi bienestar, las cosas que tengo. Que lo que Dios me dio como bendición sirva para glorificarlo a Él. Todo ese oro y todo eso que tenía era para que iniciara una etapa nueva en la tierra prometida y todo eso iba a ser para que pueda luego ser elementos para ser utilizados en el altar y en la adoración a Dios y en el desarrollo del pueblo. Pero no era para que ellos construyeran un ídolo.
Bueno, si Dios te bendijo a vos como me bendijo a mí, que no usemos esa bendición ahora para que esa bendición se convierta en nuestro ídolo. Que ahora no sea lo más importante la familia, lo central, es muy importante la familia. Pero antes que eso está el Señor, su reino, sus planes, sus sueños. Son muy valiosos los estudios, las capacitaciones, la formación, los oficios. Es muy importante tu lugar de reconocimiento en un trabajo. Es muy bueno que puedas tener una casa, que puedas tener bienes, que puedas empezar a tener un proyecto de vida. Pero que eso no se convierta en tu ídolo, que eso no se convierta en tu becerro de oro. Que por la incertidumbre de lo que va a pasar, ahora vos te aferrás a lo que tenés. No, tenemos que volver a creer en las promesas de Dios. Cuando hay incertidumbre, no hay que aferrarse a lo que uno ve o lo que uno tiene, sino que hay que aferrarse a las promesas. La promesa era la tierra prometida. Hay promesas que Dios nos ha dado a las cuales tenemos que aferrarnos. A los tiempos de incertidumbre no tenemos que aferrarnos a las cosas que vemos o que tenemos, sino que tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios, a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Por eso este pueblo que por mucho tiempo había estado en esclavitud, le jugó una mala pasada todo ese pensamiento de esclavos. Y con la bendición que tenían, en vez de aprovecharla para una oportunidad de crecimiento, eso los volvió a atar y se convirtió en su becerro de oro, en su ídolo. Hermanos, otra vez, las cosas que Dios nos dio, las bendiciones que Dios nos dio, es para que le sirvamos a Él, no para que nos sirvamos de ellas a nosotros mismos. Las bendiciones que Dios nos dio es para su servicio, no para nuestro servicio. No para servirnos de las bendiciones para nosotros, sino para que con esas bendiciones podamos servir a Dios. En otro momento particular del pueblo de Dios, relata el capítulo 21 de Números, que habían tenido una victoria y los israelitas vieron la bendición de Dios, como Dios les prometió ese lugar y habían logrado una gran victoria, habían avanzado, estaban tomando la tierra. Sin embargo, luego de eso, dice, los israelitas salieron del monte en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y decían, otra vez, ¿no? ¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. Ya la provisión de Dios ahora era comida miserable. El Señor, dice, les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, Señor, hemos pecado para hablar así contra el Señor y contra ti. Y Moisés pidió al Señor para que les perdonara. Y el Señor le dijo, hace una serpiente como estas y ponela en el asta de una bandera, y cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. A pesar de esta mentalidad, ¿no? Otra vez, cuando un corazón está lleno de ambición, aun cuando Dios te está salvando, liberando, si estás afectado todavía por una mentalidad de esclavitud, de la cultura que te formó, en vez de responder a los nuevos paradigmas que Dios te quiere dar, volvés otra vez a los principios de esclavitud. Y estos estaban siendo liberados, estaban en un proceso de liberación donde iban a tomar la tierra prometida, pero volvían otra vez a sus principios de esclavitud y volvían otra vez a reclamar. Y este suceso, ¿no?, de que los pican las serpientes y Dios les da un medio de gracia, un medio de salvación, que es que construye una serpiente de bronce y cuando miraban la serpiente, levanta la serpiente de bronce y cuando miraban hacia la serpiente de bronce, entonces eran salvados. Era como una señal prototípica de lo que iba a pasar luego con Cristo, que iba a ser levantado por la humanidad para que toda la humanidad al mirarlo se salvase. Y ellos empezaron a ver otra vez, bueno, la salvación, la redención como este medio de gracia que Dios les da. Pero la advertencia es cómo ellos volvían otra vez, ¿no?, a pensar en esas cosas
de su cultura. Y yo pienso cuántas veces estamos afectados por la cultura de nuestra época, que muchas veces queremos la bendición para que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios me fortalezca, que Dios me ayude. Y empezamos a pensar, ¿no?, con estas pensamientos de nuestra cultura de egoísmo, de egolatría, de individualismo, y hasta decimos, lo que yo tengo me lo gané, lo que yo tengo es mi propio esfuerzo, es el esfuerzo que yo tengo, esto que tengo me lo merezco, y como me lo merezco, solo lo tengo que disfrutar yo, no tengo por qué andar dándole cuentas, ni pidiéndole, ni dándole nada a nadie, lo tengo para disfrutarlo yo y lo tengo para mí, y no tengo por qué compartirlo con nadie, porque esto me pertenece a mí, es mío. ¿Ves? Todo ese pensamiento de la cultura de nuestra época que a veces nos hace pensar de manera equivocada, pensando que todo lo que tenemos es nuestro. Te tengo que recordar a vos, y me tengo que recordar yo, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, que no han sido nuestros méritos, que no ha sido nuestra capacidad, sino que ha sido la gracia de Dios la que nos ha permitido poder llegar a donde llegamos. Porque si no fuera por la gracia de Cristo y por sus méritos, nosotros todavía estaríamos en el reino de las tinieblas. Su gracia nos permitió entrar a su reino, y en su reino fuimos bendecidos. Por eso no podemos pensar ya más para nosotros mismos. Solo por su gracia y por su misericordia estamos donde estamos. Es su gracia y su misericordia la que nos salva. ¿Ves? La serpiente era un medio de gracia. Pero ¿sabes qué pasó con la serpiente? Dice el texto bíblico en Segunda de Reyes que cuando estuvo el rey Ezequías, te estoy hablando casi 500 años después, una de las cosas que tuvo que hacer Ezequías fue destruir la serpiente de bronce, que les había quedado como un recordatorio del medio de gracia, o habían construido otra, y dice que la tuvo que destruir porque el pueblo seguía idolatrando a la serpiente. Vos fíjate, Dios les había dado un elemento, un medio para ser salvos, pero ellos, en vez de recordarlo como un momento donde Dios en su momento utilizó algo para salvarlos, ahora tomaron ese medio y lo convirtieron en un fin. Tomaron ese medio y lo convirtieron en un fin para adorar. La religión hace esto, agarra medios y los convierte en un fin. Era un medio de gracia y ellos lo convirtieron en un fin en sí mismo y empezaron a adorar, y a tal punto que 500 años después todavía seguían adorándolo. Seguían adorando a la serpiente, y Ezequías tiene que destruir esa serpiente que había quedado, porque todavía dice el texto que le seguían rindiendo adoración a la serpiente. Vos fíjate cómo a veces nosotros construimos ídolos porque en vez de aferrarnos a la promesa y a una relación constante y creciente con Dios y a sus promesas y a ser guiados por el Espíritu de Dios y a vivir cada momento y en cada momento encontrar la palabra de Dios para nuestra vida y para nuestro tiempo, nos aferramos a algunos medios y los volvemos a convertir en ídolos. ¿Cuántas a veces en esta religión evangélica a veces hemos hecho de la Biblia un ídolo? Y algunos dicen, bueno, tengo la palabra y la tengo abierta de día y de noche. No la leen, no la practican, pero la tienen abierta, como si fuera un amuleto. A veces usando la Biblia como un ídolo, o a veces usando las disciplinas cristianas como el ayuno, como si fueran esos medios para poder desarrollar la fe. Decir, bueno, si yo ayuno, Dios me lo va a dar. Y entonces hacemos un sacrificio para que Dios me dé y para casi mover el corazón de Dios. Y hasta a veces oraciones que hemos escuchado de gente reciente diciendo, Señor, hace esto, y como que le damos, pues, si escucháramos nuestras oraciones, como que le damos órdenes a Dios. Señor, anda acá, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Nuestra oración como oraciones que le van dando órdenes a Dios, en vez de tener oraciones un poquito más humildes, decir, Señor, acá estamos sujetos a tu voz, a tu voluntad. A veces hemos convertido nuestros cultos en ídolos. Parece que el culto público es nuestro lugar y es un medio para desarrollar nuestra misión, pero no es un fin en sí mismo. O el templo, la centralidad del templo, como si fueran lugares totalmente sagrados que no se pueden tocar, o el altar, que le hemos llamado el altar, el lugar donde estamos reunidos, que simboliza un altar, pero no es físicamente un altar, ni es un lugar que haya algo especial en el lugar.
El templo, dice la palabra, que ya no es un lugar especial. Nosotros, en nuestra vida, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. O a veces hemos convertido a nuestros pastores o a nuestros líderes, nuestros ídolos, que ellos nos oren, que ellos nos den la bendición, que ellos nos den la palabra. Está muy bien, un pastor está para eso, para orar, para bendecir, pero que no se convierta en el ídolo de tu vida. O que vos mismo no te conviertas en tu propio ídolo, ¿no? Yo me manejo a mi manera y yo voy a dictaminar qué hago y qué digo y qué no hago, y vos te convertís en tu propio ídolo. O a veces hemos convertido en ídolo la unción, ¿no? Necesitamos que alguien nos imponga la mano, recibir la unción, el culto ungido, el momento de unción, y esos medios de gracia lo hemos convertido en nuestros ídolos. Aún a algunos materiales, libros, ¿no? Si bueno, este libro, no puedes dejar de leerte este libro de tal autor, lo que dice, y hemos pensado que esos medios que nos ayudan a entender o a ver lo que Dios quiere, los hemos convertido en nuestros ídolos. O la música. La música, el tener la música, la plataforma, los músicos, todo, como que si no está eso, pareciera que Dios no está. Y hemos convertido todo un ministerio de adoración en nuestro ídolo. Y ahí parece que nuestra vida, si no está todo el equipo de adoración y la música y todo lo que está y los instrumentos y todo eso armado, parecería que nuestra vida no tiene fuerza espiritual si eso no está. Y como que anhelamos eso hasta que no veamos eso de vuelta, como que estamos decaídos o deprimidos. No, la música es un medio para encontrarnos con Dios, pero Dios es el que debe ser adorado. Dios es el que debe ser honrado. Y a veces decimos, no, necesito esto para que Dios me ayude, para que Dios me prospere, para que Dios me dé esto, para que Dios me fortalezca. Todo me ayude, me sane, me bendiga, todo pensado para mí. Y la reflexión que hago es que está muy bien que nos querramos reunir, yo anhelo volvernos a ver cara a cara. Está muy bien que decimos, bueno, ¿por qué nos queremos reunir? Y algunos dicen, bueno, porque quiero verlos cara a cara, porque me hace bien, porque me hace sentir bien, porque son mi familia, porque me pone contento. Me pone contento. Me van a dar la bendición. Me hace bien. Me satisface mis emociones, me quita ese deseo de extrañarlos. Todas cosas muy buenas. Pero ¿no será que el motivo principal por el cual tenemos que vernos es para que volvamos a cumplir la misión? Para volver a entrenarnos, llenarnos de ánimo, de entusiasmo, pero para cumplir la misión. Porque no es volver a reunirnos para sentirnos bien, para sentirnos acompañados, sino que es para poder volver a glorificar al Señor. Ese texto que nos recuerda, guarda, porque a veces podemos tomar un medio de gracia y convertirlo en nuestro ídolo. Los medios de gracia son maravillosos. Dios utiliza la palabra, el texto bíblico escrito, Dios utiliza la música, Dios utiliza los cultos, Dios utiliza los pastores, Dios utiliza la literatura, pero son medios, no son un fin. El fin es Él y el fin es su reino. Es muy bueno tener todas estas cosas, pero no nos olvidemos que nosotros fuimos llamados para adorar al Señor. No se trata de nosotros. La iglesia no se trata de nosotros, se trata de Él y para Él, porque en definitiva fuimos creados por Él y para Él. Así que si nos vamos a encontrar nuevamente, que sea para Él y por Él, que sea para glorificarlo a Él y para servirlo a Él. Y si en eso además somos beneficiados, obviamente, por vernos, por encontrarnos, por abrazarnos, que también nos hace bien, pero que el objetivo central sea Él y para Él, no nosotros. No para nosotros, no para nuestro bien, no para nuestra satisfacción, sino para Él, por Él y para Él. Porque la manera de volver a centralizar nuestra vida en Dios y que los medios no se conviertan en un fin y que no hagamos de los medios un ídolo al cual adoramos, lo que tenemos que hacer es volver a recordar que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Volver a recordar que fuimos liberados para ser libres y vivir en esclavitud. Fuimos liberados para ser esclavos de Dios. Esclavos por amor. Esclavos voluntarios. Para que voluntariamente nos pongamos al servicio de Dios. Para que Él vuelva a ser el Señor. Porque el objetivo de la iglesia es reconocer
y volver a exaltar a Cristo como Señor, que Él dirija nuestras vidas, que le podamos decir: Señor, acá estoy, a donde quieras que vaya voy, lo que quieras que diga voy a hacer, yo estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Yo no estoy para tomar los beneficios de la bendición y construir un becerro. Yo no estoy para tomar un medio de gracia y hacer un ídolo. Yo estoy para que vos seas el Señor. Yo estoy para servirte, estoy para hacer tu voluntad. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Así que ya nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos y en Cristo empezamos a vivir para Él. Nos hacemos voluntariamente esclavos por amor. Y como dice todo el libro de Gálatas, que les recomiendo que puedan leer la epístola a los Gálatas, donde explica cómo se sale del proceso de esclavitud y se va a un proceso de libertad. En un momento dice: si nosotros nos hacemos esclavos por amor, entonces vamos a ser llamados hijos y herederos. Cuando yo voluntariamente reconozco a Cristo como Señor, disfruto de la paternidad y disfruto de la herencia. Y concluyo con esto. Ahora que somos esclavos por amor, como dice Gálatas en el capítulo 5, verso 13 al 16, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Vivan en el Espíritu y no para satisfacernos a nosotros mismos. Dios nos ha liberado para que seamos libres. Dios nos sacó de la esclavitud para que seamos libres. Y la libertad consiste en que Cristo sea el Señor, que ya no viva yo, sino que ahora Cristo viva en mí. Y que lo que ahora vivo lo viva para su reino, para amarlo a Él, para amar al prójimo y para servirlo a Él. Vivimos por Él y vivimos para Él. Que en este tiempo volvamos a consagrar nuestra vida y que Él sea el Señor de todo. Nos deshacemos de toda idolatría, nos deshacemos de todo ídolo y dejemos que Dios nos haga verdaderamente libres. Ahora que ya fuimos hechos libres, no volvamos otra vez a la esclavitud del pensamiento, de la cultura. Dios nos hizo libres para vivir para Él, para morir para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Transforma lo que es
estoy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla nuestras vidas y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no, no se apagará en mi vida, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no Señor, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no, no se apagará, no, no se apagará, no se apagará, no se apagará. No, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. No, no, no se apagará, No se apagará, no se apagará cuando tú soplas. no se apagará, Hay vida, hay vida, no se hay vida.